pequeñito. Yarima, cuando yo que ya es comencé a saber que era un pueblo, una región, Yarima no había sino como unas 4 o 5 casas y el puesto de salud. Físicamente pues las calles eran mejores, pero el progreso era ninguno. Sí, claro, habían casas, estaba el parque pues mal arreglado, la iglesia también, pero no se veía el progreso porque tampoco había trabajo. Tienditas donde habían poquitas cositas, vendían las cervezas, eso sí, vendían guarapo también por ahí. Principalmente había guarapo, sí. Había gente que necesitaba y se venían de otras partes y llegaban a vivir acá. Porque al principio tenían casitas por ahí de paja o de zinc, había tierras para trabajar, no que hubiera trabajo de una empresa, no, sino por las tierras que había para trabajar. Yo que me vine de Bucaramanga hace 60 años, porque esto era cosecha de arroz. Y había el mero inspector y aquí el mero inspector y... ¿Cómo se llamaba el inspector? No me recuerdo cómo se llamaba. Don Saturnino Suárez, que vivía allí en aquella casa de allí de la esquina. Nos metimos al monte a trabajar. Y estábamos trabajando muy bien. Hicimos cerca y conseguimos un ganadito y seguimos trabajando. Llegamos aquí y por allí nos acomodamos un ratito, pero fue para vivir unos días. Cuando llegué acá usted veía por las calles era cerdos. Uy, eso se habían cerdos y mataban hasta 4 en la semana. Uno mataba el miércoles, el otro mataba el sábado. Cuando eso era muy bonito vivir aquí en Yarima, no habían viviendas, pero entonces se amañaba uno, porque había un restaurante nomás, y el restaurante era el único donde llegaba todo el mundo a comer, todo el mundo llegaba ahí a comer. Y no se veía así, todo, no es nada extraño, todo era bueno, era muy bonito por eso. Pueden andar donde hicieron andar por todas partes y uno no tenía novedades ninguna. La gente iba mucho a pescar al río, cuando eso era que había mucho pescado y siempre iban a pescar y 1 hora o 2 horas pescaban. Así sucesivamente yo empecé a mirar a Yarima crecer. Yarima era un campo muy bonito. Aquí bajaba mucha gente, aquí usted venía un fin de semana y veía llegar de las diferentes veredas, cualquier cantidad de gente en bestias, mulas, y mercaban lo poquito mucho en la esquina de Luis Eduardo Galvez, que es la esquina que sale para el Carmen. Ahí era una tiendita, y la de don Antonino Galán, hoy en día llamado El Buen Punto. Ahí se mercaba y veía uno bajar del campesino a lomo de bestia, porque cuando eso no había carreteras, sino hasta allí al lado de Rancho Chile, y por este lado pues al Carmen. El Carmen siempre ha sido un municipio, fue corregimiento de San Vicente, después volvió municipio. Así sucesivamente, cuando yo ya empecé a investigar y a mirar las cosas de Yarima, ya vine a saber que este terreno lo regaló don Pedro Elías Ardila, un ricachón que tenía abundante tierra, junto con un señor llamado Fernández, que ellos eran los dos, de pronto los dos más capitalistas en ese entonces, en esta región. Ellos regalaron el terreno y a la cual regalaron los primeros ladrillos para hacer las primeras casas en nuestro corregimiento. Le estoy hablando más o menos, hay una casa aquí en la esquina que tiene el letrero en el 61. Fueron las primeras que hicieron, más o menos en los años que yo nací. Yarima fue de pronto, o es, una secuela de las actividades mineras y exploratorias de la famosa Troco, actualmente Ecopetrol. Yarima, la mayoría o las principales estructuras físicas como son la escuela, el hospital, hay un barrio
o un sector que se llama la novena zona. Buenos días. Esos son obras de la Troco. Como habían fincas, compraban los terrenos, otros avanzaban, así avanzaban los terrenos. Fincas que tuvieran, terrenos que tuvieran solo ahí, entonces muchas veces avanzaban y así, empezaban a vivir ahí, hacían casa y vivían ahí. Y no había más empresas, sino otro únicamente que era el que salía. Yo digo, pues sí, ellos le colaboraban a la gente del campo. Cuando eso uno, si necesitaba la droga, se la daban en el hospital, en el centro. Allá lo atendían a uno a la hora que uno llegara, lo atendían. La gente mantenía muy enferma, hinchada de paludismo. Entonces llegó una señora, yo no sé de dónde salía la señora, y dijo que ella los curaba hacía una gelatina, era de hígado, sí, y lo picaba y lo cocinaba con remolacha, zanahoria y azúcar. Y eso se colaba y se molía y medía 9 litros de agua y ponía a hervir todo eso que quedara en los 9 litros, quedaba como medio litro con una gelatina rica, así rosadita para la anemia. Eso era para la anemia. Sí. La primera vez. ¿En el año? ¿Pero diga en el año qué? Yo no me acuerdo de años. En el año tuvo que haber sido en el 83 más o menos. Bueno, más o menos, ayúdeme usted. Sí, porque cuando yo, que yo conocí al hijo suyo, cuando el ratico fue que me di cuenta que sabía ir que para la guerrilla. Bueno, entonces póngale. Más o menos fue en el 82, 83. Bueno. Por esos lados. Bueno, la historia así le voy a contar. Primero se fue para el ejército. La mamá llorando, le dije, déjelo allá, que si decía de ir para otra parte, déjelo que pague el servicio. Bueno, lo sacaron. Y después de eso se fue a pagar el servicio. Cuando ya había jurado bandera, yo no fui, sino que no fui por la misma sencilla razón de que lo veían allá, uno allá, y esa gente, usted sabe que mantenían pilo, fulano estuvo en el batallón. Eso fue llevando razón. Toda cosa era. Y ahí mismo, para que me pusieran la vida imposible. Bueno, entonces ya se fue con un compañero. Y se voló.
Hasta así les dije, se juega al medio de 300 o 400 tigres, entonces ahora voy a sacarlo para de 400 o quién sabe cuántos leones. ¿Ah? Vaya, sáquenlo ustedes, búsquenlo ustedes, que es lo que necesitan. Yo hago de cuenta que lo perdí. Y listo. Y así fue, ¿para qué? Sí, así. Y así era todos por aquí. Esto. Entonces, si hubiera tenido familia en la guerrilla, usted era guerrillero. Y usted no se podía juntar con cualquier persona así sin saber quién era, porque ya lo miraban maluco. Usted hablaba mucho con la policía y con el ejército. Policía no había por aquí, pero sí ejército. Y usted estaba mucho con el ejército, entonces ya lo empezaban a mirar mal. Pero entonces los que mandaban por aquí en ese entonces, eran los años 80 y 70, era la guerrilla. Hey. Los que dominaban por aquí en ese entonces era la guerrilla. Sí. Cuando vinieron aquí a Yarima, en el 89, el 5 de abril, que nadie por aquí espera que la guerrilla, o sea, lo que hizo la guerrilla el 5 de abril de 1989, se puede decir que fue el principio del fin de la guerrilla en estos sitios. Porque eso fue lo que más fortaleció las autodefensas, o las autodefensas no, sino los campesinos que se habían armado del Carmen de Chucurí, del Centenario, para combatir la guerrilla. Ese día fue una pesadilla muy grande para toda la comunidad, para todos los que tuvimos tener ese susto en ese momento. Fue más que un purgante. Eso era como las 7 de la noche, llovinaba, comenzaron casa por casa a hacer salir el personal. Nos reunieron en la cancha polideportiva y pasando como fila indígena, preguntando el nombre, y fueron sacando a las personas. Que usted, el nombre suyo, y usted allí, este para acá. Y esa fue una zozobra muy grande para nosotros. Eso para nosotros fue como si el mundo se hubiera abierto y nos hubiera tragado. Porque teníamos que estar sujetos a lo que los grupos que mandaban en ese entonces en la zona, que era la FARC, hiciera con nosotros lo que quisiera hacer. Y así fue que al otro día fuimos a recogerlos. Con la gran tristeza y dolor en la vida, tener que recoger nuestros amigos que lamentablemente le quitaron la vida. Sin saber por qué. Esta es la hora que no se sabe todavía ni el por qué lo mataron. Yarima quedó en una época que esto parecía un fantasma. Usted a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, si veía una persona en la calle era mucho. Pues como no éramos tantos, éramos más poquitos, pues todos asustados, unos se iban y volvían, otros, sí, era esa incertidumbre, cuando vendrán por mí, terrible, una zozobra horrible. A mí me marcó, digamos, cuando yo vi sacar a los muchachos de ahí del parque, sacaron a nosotros de acá, a mí me marcó eso de por vida, o sea, en el sentido negativo, ¿sí ves? Un susto impresionante y de verse uno solo en el pueblo. A uno le duele ver que otras personas armadas lo saquen a uno de las casas, tumben las puertas, salen y uno solo, ni ejército, ni nada. Eso a mí me marcó, que impacta un tiempo, ¿sí? Pues a mí, por ejemplo, me marcó porque mataron a mi esposo. Aquí en el pueblo lo llevaron a un sitio que se llama el 50 y ahí lo mataron. Porque no estaba de acuerdo con los paramilitares. Y aquí hay muchas viudas que les han matado a los esposos cuando no ha sido la guerrilla, ha sido los paramilitares. Creo que la guerrilla en el 89 mató 6 campesinos aquí, lo que nunca esperábamos nosotros. Porque a nosotros el ejército cuando venía por aquí nos tildaba de que nosotros todos éramos guerrilleros. Eso sí lo viví yo. Nos decían que nosotros éramos guerrilleros, que si no éramos guerrilleros teníamos que saber dónde estaban. O al menos yo, con mi negocio, allá llegaban los comandantes del ejército a decirme que yo era el que surtía la guerrilla. Menos mal que yo les decía que a ellos también les vendía. Mario, perdón, y le digo una de las cosas, y ahora ya hasta a mí me hallan por allá, ya todo el mundo era que para. Ya las autodefensas comenzaron fue después del 90. El que se quedó fue porque quedó con ellos. Sí, quedamos parados. Eso fue otra cosa. Allí un martes, yo no recuerdo bien la fecha, pero el primer comandante que vino al corregimiento de Yarima fue el comandante que apodaban Palizada. Estamos aquí en la versión un martes a las 7 de la mañana paró todos los carros y plantó la bandera de las autodefensas allá en esa esquina. Allá, Palizada, una vez a las 7 de la mañana. Y en esa esquina donde se ve esas cosas,
ahí palizaba una mañana un martes, eso sí me acuerdo yo que es un martes. A las 7 de la mañana estaban todos los carros parados, lecheras, todo. Y plantó las banderas de las autodefensas y dijo, las autodefensas unidas de Colombia ya se apoderaron de estos. Aquellos que sean guerrilleros, mejor que se divorcien de eso, sigan trabajando, trabajen correctamente. Que nosotros ya somos los que nos... O sea, esto ya es de nosotros, pues, así, palabras textuales dijo eso. Porque yo estaba ahí parado cuando yo iba a surtir mercancía de Barranca los martes. Mucha gente se fue del pueblo, mucha gente mataron, fundadores, personas íconos en el movimiento. Ellos ya tienen una relación directa con el pueblo, con la cultura del pueblo. Ya fuimos impactados desde la vinculación de personas de acá con ellos, desde la participación. Ellos también llegaron a hacer pues sus actividades propias, infundiendo temor en cuanto a la opinión, pues, castrando pues el tema de un liderazgo, de una gestión, de unas ideas pues, culturales, de algo socialmente viable. Y nos fuimos más que todo relegando a nuestro hogar, a nuestras cosas, a cuidado usted habla de esto, a cuidado usted opina de esto, a cuidado usted mira porque ahí poquito a poquito ya se iban generando problemas. Aquí habían episodios pues, como la muerte, por ejemplo, del concejal Humberto Parada, muy lamentable debido a eso, a su diferencia en cuanto a la política que se quería que se llevara, como a los principios que él, pues, hasta la muerte llegó a defender, con el fin de que cambiara la cultura en Yarima. Primero la guerrilla, luego los paramilitares, luego los coqueros. Y ahora esperamos que ya no haya más nada. Y ahorita está bueno Yarima, no hay que pagar bono, nosotros nos tocó 18 años pagándole bono a los macetas. Nosotros nos tocaba, el que no pagaba, se iba o lo pelaba. ¿Entiendes? Y ahí estamos, en Yarima. Esto se llama Yarima.
de acuerdo al sitio donde se viva. Nosotros donde vivimos, en el campo, ¿sí o no? Como vimos en el campo, aquí habían dos profesores graduados en la Universidad de La Paz, que eran Martín León Ozón y Alfredo Galvis. Ellos son graduados profesionales de la Universidad de La Paz en cuestiones agropecuarias. Pero entonces la misma incultura y el mismo momento histórico que se vivió por las autodefensas, no se pudo llegar a como a ese topes, como a esa cuestión de hacer ese colegio agropecuario, como más o menos puedes contar la técnica del caso, ¿no? Aquí decían, imagínate bastante llegaban, ay, yo tener mis hijas sembrando yoki plátanos. Como ya, pero ¿usted quién les dijo que hacer un colegio agropecuario para sembrar yoki plátanos? Al contrario, un colegio agropecuario es la diversidad, viejo, que no solamente el yoki plátano vive la gente, mira, que hay muchas cosas para hacer, proyectos piscícolas, como estos, proyectos piscícolas, proyectos de policultivos, que pueden haber implantado ahí en el colegio, porque tenían todo, ahí estaba la tierra, el agua es fácil traerla, porque el agua pasa por allá cerquita del río, traer unas mangueras para traerla por gravedad, ¿sí me comprenden? Y eso nunca se hizo. Lo que pasa es que aquí, como no hay centros de recreación, no hay centros de nada, entonces ¿qué hacen? Por ejemplo, salen de un bachillerato y si los padres no tienen un modo económico de mandarlos a estudiar a otra parte, pero les toca que seguir creciendo, cumplir los 18 años y agarrarse al gancho de la palma, porque ¿qué más van a hacer?